Muy buenas tardes, estudiantes. Hoy desarrollaremos el tema de las actividades distributivas, el transporte y el comercio, ¿no? Generalmente estas actividades se encargan de transportar mercancía y sobre todo ofrecerlo al público, ¿no? Que vendría a ser una venta. Existen en este caso transportes de tres tipos, ¿no? Transporte terrestre, transporte aéreo y transporte marítimo. Dentro de esta clase de los transportes terrestres se consideran las carreteras y las vías férreas. Dentro de las carreteras lo vamos a subdividir en las carreteras longitudinales, que son las principales, y las carreteras transversales. En las carreteras longitudinales tenemos a la principal, que se encuentra en la costa del Perú, que van a recorrer el país de norte a sur o de sur a norte y unen una sola región natural. En la costa tenemos a la famosa carretera panamericana, ¿no? Es la principal arteria de nuestro país y sobre todo la columna vertebral de toda la costa. Recorre aproximadamente unos 3.500 kilómetros y une, ojo con este dato, une 10 departamentos desde Tumbes hasta Tacna, ¿no? Es considerada la carretera más larga del mundo. En la sierra tenemos la carretera longitudinal andina, conocida como los Caminos del Inca, que se extiende desde Piura hasta Puno, y en la selva tenemos la carretera marginal de la selva, llamada también Fernando Belón de Terry, que enlaza ciudades de la selva alta como Jaén, Bagua, Moyobamba, Tarapoto, Tingo María, entre otras. Luego tenemos el segundo tipo de carreteras, que son las carreteras transversales. Las carreteras transversales unen en este caso unen las tres regiones naturales, ¿no? Costa, sierra y selva. En el centro tenemos la famosa carretera central, que parte desde Lima, luego cruza el paso de Anticona, Ticlio, llega a La Oroya, Cerro de Pasco, Huánuco, Tingo María y finaliza en Pucallpa. Por el norte tenemos la carretera nororiental del Marañón, enlaza las ciudades de Lambayeque hasta el Amazonas, y por el sur tenemos la carretera de los Libertadores Huari, recorre desde Pisco hasta Ayacucho. Ahora, en cuanto al otro tipo de carretera, que es la carretera de tipo de enlace o vecinal, ¿no? Se caracterizan por unir ciudades de dos regiones, principalmente ciudades costeñas y andinas, y aprovechan los pasos o abras. Por ejemplo, tenemos el de Sullana, Chiclayo, Lima, Canta, Cerro de Pasco, Nazca, Puquio, Bancay, Tacna, Tarate, Valle, ¿no? Por último, en cuanto ya a este tipo de transporte terrestre, tenemos a los ferrocarriles, ¿no? Sobre todo transportan cargas importantes o como los minerales, productos agropecuarios, personas, etcétera, etcétera, ¿no? Existen en este caso cuatro o cinco importantes ferrocarriles, ¿no? Tenemos el ferrocarril central, que transporta desde Callao, La Oroya, Huancayo y Huancavelica. Tenemos también el ferrocarril del sur, que inicia en Maratani, cruza por Cusco y Puno. El ferrocarril de Centro-Min, que es de La Oroya, Cerro de Pasco. El Súter, que viene de Toquepala, Hilo, Cuajone. Y el ferrocarril internacional de Tacna y Arica, ¿no? Luego tenemos el transporte de tipo acuático, ¿no? Que se va a realizar generalmente en los puertos marítimos, en los puertos fluviales y en los puertos lacustres. Marítimos obviamente en el océano, los fluviales en los ríos y lacustres en los lagos y lagunas, ¿no? Ahora, los principales puertos que existen en nuestro país son Callao, el de Lima, que es Huacho, Supe y Chancay, el de Arequipa, que es Matarani, Mollendo y Quilca, el de Moquegua, Hilo, el de Tumbes, Pizarro, Zorritos, el de Piura, Paita, Talara, Bayobar, el de Lambayeque, Pimentel, Etén, el de Ancash, Chimbote, Guarmey y de Casma. Luego tenemos los puertos fluviales, o sea, los ríos, ¿no? Que se encuentran en Iquitos, Loreto, en Ucayali, Madre de Dios, Yurimaguas, Cotanmana, Caballococha, Nauta, ¿no? Luego tenemos los puertos lacustres. Obviamente aquí el principal se encuentra en el lago Titicaca, ¿no? Todas se encuentran en este caso en Puno, Yunguyo, Juli y Puno. Luego por último tenemos el transporte de tipo aéreo. En este caso en nuestro país existen 54 aeropuertos y aeródromos organizados por zonas. Los principales aeropuertos en nuestro país se encuentran en el Jorge Chávez, que se encuentra en el Callao. El de Arequipa es el Alfredo Rodríguez Bayón. El de Cusco es el Alejandro Velasco Astete. El de Puno el Inca Manco Cápac. Y así una lista en la parte inferior, ¿no? En Puno, Iquitos, Tarapoto, Chiclayo, Piura
y Trujillo, ¿no? Bueno, de acuerdo a esto vamos a realizar la siguiente práctica, en este caso el comercio. El comercio es la actividad que va a consistir en el intercambio ya sea de bienes o también de servicios. Puede ser de dos tipos, viene en este caso comercio interno y el comercio externo, ¿no? Y se divide en dos a la vez, exportación y la importación. En cuanto a la exportación, ¿no? Este es el tipo de comercio ya externo internacional. Son las ventas que va a realizar el país con los demás continentes o países. Pues no, aquí esto genera muchas ventajas. La primera es que ahorra divisas, genera riqueza económica, disminuye sobre todo la dependencia económica de nuestro país, impulsa la producción y las exportaciones peruanas van a estar conformadas generalmente por materias primas, ¿no? Nosotros vendemos materias primas como el oro, el cobre, el zinc, petróleo, derivados, plomo, plata, etcétera, etcétera, ¿no? También estos productos pesqueros que conforman el segundo renglón importante de la exportación: pescado, harina de pescado, el aceite de pescado, conservas, etcétera, etcétera. Luego tenemos los productos agropecuarios como el café, algodón, azúcar, lana de ovino, alpaca, etcétera, etcétera. En cuanto a la importación, o sea, lo que nosotros compramos del exterior, ¿no? Permite en este caso acceder a insumos o a productos o a maquinarias y tecnologías que en nuestro país no lo encontramos. También esto genera sobre todo las siguientes desventajas, ¿no? Como la pérdida de divisas económicas, aumenta la dependencia de los otros países porque no vamos a fabricar aquí prácticamente nada, ¿no? Afecta a la industria nacional, genera recesión económica y el Perú lo que importa más son trigo, productos químicos diversos, papeles, elementos para montajes, etcétera, etcétera. También importa maquinarias, herramientas, vehículos motorizados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta lectura, ¿qué productos agropecuarios son los exportados por el Perú? ¿No? Lo tenemos aquí arriba: el trigo, el café, etcétera, 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 ¿no? También tenemos en otro aspecto también importante, también tenemos aquí qué tipo de materia prima o insumos son los que importa el Perú. De materia prima en este caso es el trigo, productos químicos diversos, papeles, fibras y también otros elementos como herramientas, maquinarias, equipos para montajes, vehículos motorizados, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que existe entre el comercio de importación y el comercio de exportación? Obviamente la principal es que el comercio de importación es netamente la compra, ¿no? La compra de materias primas y insumos del exterior. En cambio, la exportación es la venta de materias primas, generalmente materias primas de nuestro país hacia otros destinos, ¿no? Otros destinos internacionales. ¿Cuáles son las desventajas que va a generar la importación para nuestra economía? Obviamente la principal es que nos va a generar una dependencia económica de los demás países, porque no vamos a fabricar aquí los productos y vamos a estar únicamente enfocados en comprar del exterior, sin fomentar la industria interna, que es algo o es un elemento muy importante para que la economía de nuestro país crezca. Luego vamos a seguir con las actividades de la página 118 y 119, que lo van a responder ustedes en su libro y van a enviar la fotografía al WhatsApp.